Listo. Listo. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos en una nueva capacitación del ciclo de capacitaciones federales ABC RENATRE. Gracias, Alfonso, nuevamente por estar presente. En esta oportunidad vamos a estar tocando un tema muy de actualidad, dengue y COVID. Para ello está el ingeniero Fernando Mocoroa y la doctora Gabriela Quintana. No sé, Fernando, si vos querés introducir a Gabriela, yo los dejo. Muchas gracias. Bueno, sí, antes de nada, gracias Gabriela por participar. Ella es doctora, trabaja para el CONICET, trabaja para la Facultad de Ciencias Naturales acá en Tucumán y aparte trabaja para el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Es doctora, sabe bastante del tema, la verdad que es una persona que, bueno, primero gracias por participar y segundo que nos va a actualizar bastante en serio desde el punto de vista tanto biológico como técnico de cuál es la situación actual con dengue. Gracias Alfonso, gracias a usted y gracias a tú por permitirnos estar esta charla. Hola, buen día. Gracias a todos por la presencia. Alfonso, más que te quedaste sin audio. Ahí estoy. Ahí estamos. Bueno, Fernando, si querés arrancamos. Dale, arrancamos. Te arrancar porque, bueno, la doctora tiene otra reunión programada, así que, bueno, arranca ya primero y después sigo yo con COVID. Dale, Gaby, como quieras. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos difundir un poco la situación actual del dengue. Bueno, voy a presentarles. Cualquier cosa, no tengo problema en interrupción y que me consulten a medida que voy exponiendo. Bueno, la idea de conversar un poco de hoy era del dengue, pero por supuesto uno tiene que hablar del protagonista, que es la Aedes aegypti, ¿sí? Bueno, yo soy entomóloga, además de... Perdón, Gabriela, Sí. no sé si compartiste, pero no se ve la pantalla compartida. Ah, mira, a ver. Sí, compartí. A ver qué pasó. ¿Ahí se ve? Ahí sí, está. Perfecto. Bien, ahí va, a ver si se ve pantalla completa. Ahí sí se ve. Genial, gracias. No, por nada. Bueno, esperen que saque esto que está molestando. Bueno, un poco para hablarles del principal protagonista de lo que de la importancia de la transmisión del virus de dengue. Tenemos al Aedes aegypti, como les comentaba. Este insecto es muy cosmopolita, aunque su origen es etiópico, y ha copado todo lo que son las zonas urbanas, suburbanas y rurales de, en nuestro caso, en nuestro país, y de regiones tropicales y subtropicales principalmente. Este insecto es el vector primario, no solo del virus del dengue, que es el tema que nos atañe hoy, sino también de otras patologías que ya hemos presentado también en el país, como chikungunya, Zika y fiebre amarilla urbana. La importancia de este insecto vector radica en que sus hembras son hematófagas, o sea, tanto machos y hembras se alimentan de jugos azucarados, de vegetales, pero la hembra, para poder madurar sus huevos, debe alimentarse sí o sí de sangre para obtener una proteína para su maduración. Lo importante de conocer la ecología de este insecto y la biología en general es que estos insectos tienen actividad diurna o crepuscular. Bueno, es muy fácil, ya muchos deben conocerlo en cuando se acerca a picar a uno, o sea, son bien negros y se les puede ver el rayado de las patas. En cuanto a lo que es en Argentina, la distribución de este insecto tiene su límite de distribución más, bueno, Argentina es el límite de distribución más austral, se encuentra, como verán acá en el mapa, muy bien distribuido en el territorio, se expande y se establece muy exitosamente cada vez en zonas más frías. Esto sucede no solo con el insecto de transmisor del virus del dengue, que es el Aedes aegypti, sino también con otros insectos que transmiten otras patologías zoonóticas, digamos.
Si bien acá les muestro en Tucumán, en general en nuestro país, nosotros podemos encontrar este insecto, tanto lo que es adultos, las larvas y las pupas, que es el periodo de actividad que tiene este insecto, nosotros lo podemos encontrar prácticamente desde finales de octubre hasta principio de junio, es decir, estamos próximos en teoría a que desaparezcan al menos las formas adultas de las larvas y las pupas. Su periodo más activo generalmente es en esta época, ¿sí? Que es primavera y en otoño generalmente son como 2 picos que tienen en general estos insectos. Y obviamente tiene la máxima actividad en la estación húmeda. En el caso de los huevos, estos tienen una presencia, como verán en esta línea, continua, y esto significa que si bien no hay actividad de adultos, las últimas camadas de hembras que ponen huevo en esta época, para luego desaparecer con los fríos, ponen huevos de resistencia, que son los que quedan durante todo el invierno, y es generalmente este periodo el que tiene mayor importancia para los que trabajamos en salud pública, porque es el periodo que nosotros denominamos interepidémico, que es cuando hay que fortalecer todo lo que son los sistemas de control y de prevención y de hacer planificación para la próxima temporada de actividad. Estos huevos quedan resistiendo y cuando comienzan las primeras lluvias en septiembre, esos huevos pueden, pasado 1 o 2 semanas, dependiendo de las temperaturas también, puede inmediatamente eclosionar y allí se inicia el nuevo ciclo de población de este insecto. En el caso de lo que es la enfermedad de dengue, tenemos que en el país en general tiene un comportamiento epidémico. En el caso de Tucumán y algunas otras provincias no es endémico, como lo es, por ejemplo, en Salta, en Misiones principalmente. La transmisión se corta en invierno, como les dije, porque además desaparecen las poblaciones de adultos principalmente. Y en general es una patología que suele presentar ciclos de transmisión que se dan cada 4 o 5 años. Aunque puede presentarse obviamente según la zona, la temperatura y la precipitación, algunos casos periódicos. La importancia de esto, o para resaltar, es que si bien nosotros venimos presentando algunos brotes epidémicos en los últimos años, y principalmente el año pasado, que fue el de mayor casuística e intensidad que se presentó en el país, y no solo en el país, sino en toda Sudamérica, la importancia es que lo que nosotros venimos viendo es que este ciclo cada vez se va acortando un poco más y los brotes van siendo más intensos. Como les dije, la importancia de este insecto, la importancia sanitaria y epidemiológica, es debido a esa alimentación sanguínea que necesitan las hembras. Eso hace que estos mosquitos, al alimentarse de sangre y en particular sangre humana, los convierte en vectores. Es decir, a través de ellos, o sea, vectores significa que es un organismo vivo que adquiere algún tipo de patógeno que luego, cuando pica a los vertebrados, en este caso a los humanos, les pueden producir enfermedades. El dengue, muchas de las arbovirosis en realidad transmitidas en Argentina, hablando en general, estos últimos años han sido muy renombradas, y además del dengue, como les dije, el chikungunya, la fiebre amarilla, virus Zika, que fue de gran importancia en el 2016, en el brote de dengue 2016, estuvo asociado a algunos casos de virus Zika, que eran los que estaban ligados y que producían en mujeres embarazadas problemas en los fetos, y se producía esta microcefalia. Hubieron casos en Argentina, y de hecho en Tucumán hubieron un par de casos de muertes. La importancia de hacer el seguimiento de estas arbovirosis implica poder resolver algunos problemas sanitarios, sociales y económicos, los cuales son de difícil abordaje, pero es a eso a lo que apuntamos en el grupo de trabajo. Si bien, para que estas arbovirosis se instalen en distintos lugares, hay distintos factores que hay que tener en cuenta
que determinan que las enfermedades por Aedes, ¿sí? O sea, tenemos dentro de la enfermedad por Aedes, por ejemplo, tenemos factores que pueden influir tanto en el del ambiente. Obviamente siempre la ubicación geográfica en este tipo de enfermedades son importantes porque están circunscritas a algunas zonas tropicales y subtropicales, y todo lo que ello conlleva el ambiente, como el cambio climático, la temperatura y la precipitación. Y por otro lado, cuestiones más de organización o de urbanización, como es la disponibilidad de agua de red y el manejo de residuos, son dos macrofactores muy importantes a tener en cuenta, sobre todo porque son factores que lo que hacen es influir en lo que es aumentar el riesgo de exposición, ¿sí? Aumentar el contacto efectivo entre el humano y el insecto que transmite el virus. Por otro lado, como factores muy determinantes, o sea, son muy importantes, son los factores sociales, donde la densidad de población, la circulación de las personas, y bueno, educación para la salud, comunicar y la participación ciudadana son factores muy importantes a tener en cuenta para poder frenar o mitigar la circulación de este virus. Y en cuanto a lo que es son los microfactores, son factores de riesgo que son tenidos en cuenta en relación a los componentes del proceso de esa enfermedad, que son aquellos factores relacionados al mosquito, o sea, la importancia de lo que es conocer dónde están y en qué densidad se encuentran esas hembras, por ejemplo, porque esto aumenta la posibilidad de riesgo de contagio. El monitoreo vectorial estratificado, es decir, mantener un monitoreo no solo epidemiológico de los casos, sino también la posibilidad de hacer una vigilancia de la dinámica de esos mosquitos, ¿sí? Y por supuesto todo lo que es el control físico en los momentos oportunos, el control vectorial en momento oportuno, que son, pueden ser controles físicos, biológicos o químicos, ya les voy a hablar un poquito más adelante. En cuanto al virus, obviamente importa el nivel de viremia. Hay algunas, lo que pasó, por ejemplo, con el brote del año pasado, fue que comparado con los brotes anteriores que sucedieron en el país, este brote no solo fue importante en cuanto a casuística, sino también es que hubieron muchos más casos humanos de gravedad, y en muchos casos han necesitado ser internados para poder resolver y para poder tratar mejor la sintomatología de la enfermedad. Y de hecho tuvimos también una letalidad mayor que en otros brotes epidémicos. Y por otro lado, bueno, o como factores también la atención médica y la vigilancia. Eso nos pasa, de hecho, el año pasado fue todo, o sea, todos estábamos muy atentos porque además era muy grande la cantidad de casos que teníamos. Había una mayor intensidad en las cuestiones de la sintomatología, entonces estaba más presente en la memoria de las personas. Pero, por ejemplo, este año, particularmente acá en Tucumán, nosotros tuvimos algún par de casos, pero no eran autóctonos, es decir, era gente que a lo mejor había viajado a área endémica, en este caso a Salta, y habían vuelto con la sintomatología y se les detectó el virus dengue, pero fueron aislados para que no se reinicie la actividad en esta zona. Uno habla de lugares que no son endémicos cuando el ciclo no se reinicia naturalmente en el lugar. Nosotros, al menos particularmente en Tucumán y en otras zonas del país, uno necesita que una persona venga de algún lugar endémico donde adquiere el virus, se instala en su ciudad de origen, en este caso en Tucumán, y como nosotros sí disponemos, sí tenemos la presencia de la Aedes aegypti, es cuando la circulación viral se inicia y allí comienza una nueva etapa de contagio. En este caso tuvimos hace un par de semanas un pequeño brote en una zona de Tucumán que en realidad, haciendo la anamnesia en el lugar, se vio que en realidad estaba ligado a gente que iba a hacer trabajo justamente a la zona norte de Salta, trabajo en el campo, y que vinieron infectados y hubo un par de casos, o sea, no se lo llega, el sistema de salud hasta que pensó nuevamente, o sea, no pasó ni un año y ya un poco nos olvidamos de esta patología. Bueno, también obviamente en la situación en la que estamos, que ya Fernando les hablará de COVID, obviamente lo primero que uno piensa,
con sintomatologías tan parecidas que tienen estas patologías. Se pensaba más en COVID, se le hicieron los test de COVID y le daban negativo, hasta que alguien dijo, bueno, capaz que puede ser dengue, y fue que se hizo el testeo para dengue, y efectivamente todos esos casos eran positivos para dengue. Pero bueno, no pasará a mayor esta vez, porque ya estamos a finalizar la etapa activa de este insecto vector, y además muy difícilmente este tipo de enfermedades de enfermedades virales se dan todos los años, sino que se presentan pequeños brotes hasta que aparecen determinados factores que hacen que se produzca un gran brote epidémico. El mecanismo de infección, bueno, todos sabemos que es una vez que el insecto vector adquiere el virus a través de un hospedador vertebrado, que en este caso somos nosotros, puede retransmitirlo a otra persona y así se inicia el ciclo. En el momento de picada de estos insectos, estas hembras son como muy silenciosas en realidad, porque en realidad cuando nos están picando muchas veces no nos damos cuenta, porque en su saliva tienen anticoagulantes y analgésicos que hacen que uno no se entere que nos está picando para poder alimentarse completamente. Ya que si ella no termina su alimentación, lo que hace es seguir buscando una fuente de alimento para poder cumplir con su ciclo. En el caso, bueno, un poco para que uno tenga una idea, como para saber que es importante ver el periodo de incubación, en realidad, porque si aparecen casos, yo ya sé que en determinada cantidad de días, que son el periodo de incubación que se produce en el mosquito que se alimenta y adquiere el virus, pasan más o menos 5 a 8 días en este humano cuando vuelve a picar el mosquito. En 4 días uno ya puede llegar a tener una sintomatología marcada, y ese es el momento, esos 4 días siguientes a la picadura, el momento de mayor viremia. Esto significa que es en este momento donde, si nosotros somos picados por otros Aedes aegypti, adquieran el virus y puedan transmitirlo a otras personas, ¿sí? Bueno, estos insectos, como es importante también saber que están muy adaptados a nuestra forma de vida, o sea, son insectos netamente domiciliarios o peridomiciliarios, es decir, lo encontramos adentro y afuera de la casa, tiene una estrecha relación con nuestra forma de vida. Acá tenemos algunos insectos posados en vegetación. Estos, por ejemplo, son los lugares típicos que uno puede encontrar. Uno siempre piensa en Aedes y piensa que es solo fuera de la casa, y en realidad dentro de la casa tenemos numerosos posibilidades o sitios potenciales de cría que no revisamos. Como por ejemplo, muchas veces nos pasó que en la heladera, en la parte baja, es como cuando condensa cuando condensa se forma una pequeña capa de agua en unas bandejas que hay debajo o detrás de la heladera. Bueno, esas son zonas, por ejemplo, ideales para la cría de Aedes aegypti, y son lugares que uno no revisa. Estos son, por ejemplo, el borde de un sitio de cría. Generalmente, además, les gustan los sitios artificiales, es decir, los recipientes artificiales. Estos son los huevos, porque en general la hembra lo que hace es, en un recipiente que contiene agua, en el límite entre lo que es el agua y el recipiente, es en esa zona donde deposita sus huevos de manera lineal. Es decir, nosotros siempre vamos a encontrar en lo que es los floreros u otro tipo de recipiente, en los bordes, ¿sí? Y se ve claramente la cantidad de huevos. Bueno, acá tenemos la típica, las larvas, la pupa, bueno, hay otros recipientes y las picaduras, ¿sí? Generalmente estos insectos, como les dije, son diurnos y pican en zonas bajas. O sea, si uno está sentado trabajando en la computadora, por ejemplo, es continuamente asediado por estas, son muy insistentes las hembras para picar, así que nos damos cuenta. El ciclo de vida, que es importante para cuando se producen determinadas, o sea, por ejemplo, si venimos en época seca y de pronto llueve, yo ya sé que en un ciclo de 10 días aproximadamente puedo llegar a tener una primera población de este insecto.
El adulto es el que tiene la hematofagia, entonces deposita sus huevos en esas zonas que les comentaba, de límite, y transita unos 10 días hasta que pasa por los distintos estadios de larva, donde va creciendo, forma la pupa, y allí recién emerge el adulto. Y bueno, este ciclo, que puede durar 10 en promedio, pero día 14 días, se reinicia constantemente a medida que mientras haya humedad o precipitación y temperaturas óptimas. Estos son los huevitos, para que vean. Bueno, el desarrollo, como habrán visto, todos sus estadios, salvo el adulto, son netamente acuáticos, a diferencia de otros insectos que tienen también importancia epidemiológica. Y con lo cual los criaderos en general prefieren los lugares, como les decía, los recipientes artificiales, pero también se sabe que crían en sitios naturales, como muchas veces en vez de las hojas, miren, la hembra deposita sus huevos y mientras se mantengan generalmente esas plantas que se ponen dentro de las casas con recipientes de agua, son ideales para criar aedes. También se los encontró en los huecos de árboles, en bromelias, pero como les digo, generalmente cualquier tipo de recipiente artificial para ello es suficiente para poder criar. Como máximo hemos encontrado gran cantidad de huevos en lo que son las piletas estas de lona. En las piscinas de material muy difícilmente se encuentran este tipo de mosquito al menos. El mosquito común sí, pero en este caso Aedes aegypti prefiere sitios más pequeños y artificiales. Bueno, acá tenemos algunas imágenes para ver cómo hasta en algunos tipos de plantas, en las raíces, en las hojas, en el medio de las hojas. Bueno, para que vean un poco Es importante, por ejemplo, a nivel del sistema de salud, cuando se hacen los estudios focales, la gente tiene que estar capacitada para ver. Generalmente en salud, a lo largo de estos años, se ha trabajado mucho con lo que es las larvas, como habrán visto cuando iban a hacer estudios en su casa. Estas larvas son importantes de diferenciar con las otras larvas de los mosquitos comunes, esos que hacen ruido en la noche, porque si bien tienen importancia epidemiológica, en Tucumán no está marcada o sea, no tiene gran relevancia a nivel de transmisión de virus, pero en la Aedes sí. Bueno, estos son algunos determinantes también epidemiológicos, como yo les decía, algunos de los macrofactores, de los determinantes que son muy importantes para controlar o mitigar las poblaciones de Aedes aegypti, tiene que ver no solo con el saneamiento ambiental en cuanto a accesibilidad al agua, para no tener que acumular agua para uso diario, el cual debería estar tapado, por ejemplo. Es el problema muchas veces de los lugares donde no tienen otra opción que acumularlos en tachos. El problema es que esos tachos casi siempre se encuentran rota la tapa o no están tapados, y eso es algo tan sencillo como tapar puede disminuir muchísimo lo que es la población del vector. Y por otro lado, muchas veces, o sea, esta es una enfermedad que no tiene, o sea, no es que no diferencia entre distintos tipos de ambientes, pero sí, o distintos grupos sociales, sino que el problema que ocurre en algunas áreas donde la disponibilidad de agua o de recolección de basura es insuficiente, se producen el vaciado de basura en lugares donde hay agua, y en realidad eso lo que genera son más sitios potenciales de cría disponibles para ese vector. Entonces aumenta la capacidad de carga del lugar. Bueno, esto es como para que sepan, esos huevos de resistencia permanecen durante todo el invierno, como les decía, toleran bajas temperaturas y la desecación. Los huevos son un gran problema para los programas de control, como les decía, sobre todo porque a lo largo de estos años se ha trabajado mucho con lo que es la larva.
pero del huevo poco y nada se tenía ese control. Por lo tanto, hay una falta de disponibilidad de programas que incluyan al control de huevo, lo cual sería muy óptimo, porque yo, como les decía, en la etapa de seca o en la etapa de invierno, si uno pudiera hacer intervenciones en ese momento, que es el periodo que hay entre epidemias, sería algo muy efectivo para mitigar las poblaciones venideras, porque en realidad si uno trata los huevos que han quedado de la estación anterior, puede o sea, demorar la generación de nuevas poblaciones de insecto vector y disminuir sobre todo la abundancia de ese insecto. Básicamente los programas de la lucha antivectorial están basados en lo que es, primero, se hacen medidas comunitarias, que son los controles focales que se hacen en casa, los famosos descacharreos, ¿sí? O descacharrados, depende del lugar, donde hay una participación activa de la población. Hoy por hoy hay mayor participación y un poco más de llegada, justamente por el brote del año pasado que ha sido tan masivo, entonces, si bien la gente al año se olvida un poco, lo tiene más presente, o sea, ha quedado un poco más de información en cada uno de nosotros. Básicamente estas medidas constan del control mecánico, es decir, eliminación directa del criadero. Lo que no se usa y no sirve debería ser eliminado y de una manera correcta. Y obviamente ligado a esto tiene que haber campañas en los medios de difusión masiva, ya sea en radio, televisión, educación a la comunidad, en las escuelas. Esto se ha complejizado un poco, obviamente, con el tema de la pandemia. De hecho, fue uno de los motivos también por lo cual creemos que el brote del año pasado fue tan intenso. Todos estábamos en casa, entonces era mucho más fácil acceder a las fuentes de alimento para los insectos que estaban en nuestras casas. Y bueno, luego tenemos como medida de protección las medidas personales, que son lo que todos ya conocemos, como protección a través de barrera física o mosquiteros. Obviamente esto no está accesible a todos, pero bueno, es una de las barreras más eficientes. Y químicos en el caso de de los repelentes y algunos espirales o protección, por ejemplo, a través de telas. También tenemos como tercer medida el control biológico. Esto sí está usado, es usado por el sistema de salud pública en el caso de de control, por ejemplo, con enemigos naturales, tener renacuajos, copépodos, el BTI, el famoso BTI, eso es muy efectivo, insectos o peces. Y como cuarto medida de protección tenemos lo que es la lucha química. El control químico en realidad generalmente se indica a través del programa nacional, es de último recurso. ¿Y por qué es de último recurso? Porque en realidad tiene un tope de eficiencia, ¿sí? Uno sabe que entre un 30 y un 40% es eficiente, además tampoco se puede más de 2 o 3 veces por temporada. Vemos que el insecto empieza a adquirir resistencia, como sucede en muchas de estas especies perjudiciales. Y las cosas que son bastante efectivas se pueden usar, por ejemplo, el herbicida o adulticida, pero generalmente esto se usa en momentos epidémicos, es decir, ante la aparición de brote es cuando se hacen los famosos bloqueos en las casas, en las viviendas y en las manzanas alrededor, porque se trabaja por manzana debido a la forma de movimiento que tiene este insecto. Algo que es muy usado y es eficiente, pero si se usa de manera correcta, son las famosas estas briquetas que se cortan uno debería tener, o sea, está estipulado el tamaño en cuanto a la superficie. Por ejemplo, esto suele usarse y no son nocivas al humano, en el caso de cuando la gente acumula agua, por ejemplo, para consumo o para aseo. Bueno, pero sí es nuestro último recurso como control. Bueno, en cuanto a las acciones de control vectorial, las desventajas en realidad que tenemos, o sea, lo ideal sería un saneamiento ambiental óptimo, lo cual obviamente es costoso, en realidad no asegura la eliminación total de criadero, con lo cual siempre tenemos que recurrir a la parte de control mecánico, es decir, eliminación manual del criadero.
y en este caso no garantiza tampoco la participación y colaboración de la comunidad, lo cual nosotros vemos que cuando la comunidad está abocada y atenta a la presencia de este insecto es cuando más efectivas son las medidas. Y bueno, y la aplicación de Kimi.co, el problema que, como les comentaba, el incremento de la resistencia es cada vez mayor. También se produce un deterioro ambiental porque muchas veces las aplicaciones no son realizadas por personal idóneo, entonces a lo mejor no saben que con determinada la cantidad, o sea, la cantidad y el tamaño de la gota, por ejemplo, es muy importante para la aplicación de estos insectos y conocer en qué lugares ellos están, porque generalmente se refugian, entonces a lo mejor hace uno una mala aplicación y pierde efectividad y lo único que se genera es más resistencia. Bueno, para nosotros el pilar fundamental en las estrategias de prevención sigue siendo la participación comunitaria en el control alternativo de Aedes aegypti y es beneficiosa, como les decía, para disminuir el número de recipientes potenciales. En este caso también lo difícil es en muchas zonas del norte de nuestro país especialmente, es muy difícil a veces evitar que la gente acumule residuos. Muchas veces hay gente que acumula distintos tipos de basura, entre comillas, que luego utilizan o reciclan o llevan a algún lugar. Entonces son casas que están constantemente con material en desuso acumulado. Y bueno, y en otros casos también es una cuestión cultural que es muy difícil de erradicar, pero con el tiempo y con la difusión y la transmisión a la comunidad, pienso que eso puede ir mejorando de a poco. Sobre todo cuando uno estamos trabajando mucho a nivel de la escuela con niños, porque son los principales difusores de las buenas prácticas. Bueno, promover las conductas eficaces y aceptadas por la comunidad, intervenciones educativas, como les decía, como parte de un plan integral. Hemos tenido algunos proyectos a nivel nacional que son trabajos con municipios, en los cuales nosotros hicimos difusión y capacitación en escuelas y trabajar con los niños, y tiene muy buen efecto. Y bueno, tratar de hacer participar obviamente al ámbito domiciliario. Bueno, quedo abierta en realidad a cualquier consulta, pregunta que puedan hacer. Me parece que a veces es más eficiente que ustedes pregunten o las dudas que tengan. Bueno, Gaby, muchas gracias primero por la presentación bastante clara. Por favor, las preguntas las escriben en el chat, así le vamos haciendo a la doctora, que tiene otra reunión, así que si tiene alguna duda de dengue, por favor. Una sola cosa yo para aportar, tengamos en cuenta dos cosas. Ya hablaba después de septiembre que se reactiva el ciclo. Coincide justamente esa época con el comienzo de cosecha nuestra. Entonces no es un dato menor el tema de las medidas preventivas, ya que coincide con el ciclo de cosecha nuestra. Y date una recomendación más que técnica, ella habla de barrera física con el tema de tela mosquitera. Bueno, en mi caso, y cuento mi experiencia personal, yo he probado diferentes tipos de tela, plástica, metálica y de aluminio. Y la verdad que en la relación precio-calidad recomiendo siempre comprar la de aluminio, porque es la que más dura y no la tenés que estar cambiando por ahí todos los años con una tela plástica, bien, que va a ser más barata, pero la tenés que cambiar más regularmente. Y más si tiene una ventana que da el sol, por ahí recomiendo la tela de aluminio. Es una recomendación técnica que por ahí no tiene nada que ver con el ciclo. No, pero sí es importante eso, porque además vivimos todos en zona subtropical donde hay mucha humedad y temperatura y eso daña más el material. Entonces es importante. Ahí, una recomendación simplemente técnica, digamos, sí, la mía. Y bueno, y cuidado con todo esto que dice, che, ciclo de vida, 10 días. Cortísimo. Arranca una lluvia en septiembre y en 10 días podemos tener tenemos 3 meses, junio, julio, agosto, para poder hacer revisión de nuestros lugares de trabajo, de nuestros lugares donde vivimos, para poder o sea, sacar esos huevos. En general uno se hace el cepillado, un buen cepillado y eliminar material, vamos a tratar de disminuir para cuando comience la lluvia en septiembre. Gaby, una pregunta ahí. Sí. Pregunta Juan Arquez. ¿Hay vacunas o una persona cree inmunidad? Ese es otro problema, que en realidad no hay vacuna. Sí hay, ahora justamente en estos meses entró una nueva fase, unas vacunas que me olvidé el nombre del nombre del laboratorio en este momento, pero está resultando bastante efectiva.
es muy difícil la vacuna en realidad porque, no sé si ustedes se recuerdan, hay 4 serotipos, con lo cual la vacuna tiene que ser óptima para los 4 serotipos, si no, no sirve para nada. Uno se puede inmunizar para, si yo padezco dengue y me tipifican el virus de la cepa 1, entonces yo soy inmune de por vida a esa cepa, pero no a las otras, a la 2, a la 3 y a la 4. Acá en Tucumán, por ejemplo, circula la 1 y la 2, y en general en el país están la 1 y la 2, y la 3 está en Misiones y en Buenos Aires también. Entonces, son lugares donde, como hay mayor circulación, hay que tener un mayor control y detección temprana en caso de que haya sintomatología, porque uno puede desarrollar dengue grave si es que ha tenido una cepa y de pronto tiene otra. Aunque con cualquiera de cada una de esas cepas uno puede desarrollar dengue grave, se agrava si tiene una segunda entrada de cepa. Otra pregunta, Gaby, ¿cómo se contagia de persona a persona? No existe el contagio. No, acá no tenemos, es una enfermedad transmitida por vectores sí o sí. El virus necesita cumplir un ciclo extrínseco que se llama en el insecto para hacerse infectivo en el momento de transmisión con la saliva en el humano. Sí o sí, nosotros necesitamos, para enfermarnos, un insecto que ha picado a otro enfermo y ha adquirido de esa forma el virus, nos transmite a nosotros que estamos sanos. Sí o sí necesita ser transmitido por el vector. Casa, entiendo, en la misma casa que si hay un insecto vector, no sé, me contagia a mí, me puede picar a mí, vos decís, che, yo le contagié a mi señora, ¿no? En realidad no he sido yo, sino el mosquito que estaba... Claro, exactamente. Generalmente si hay un positivo en casa, lo conveniente es, de hecho, en este brote hubieron familias enteras que estaban contagiadas. En cuanto se confirma uno de los casos, es conveniente que esa persona se aísle, lo cual implica que se proteja para evitar que un insecto lo pique y pueda transmitir el virus a otro familiar. Ok. Mariana, ¿respondió a la pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro? A ver. Si no hay otra pregunta, arranco con coronavirus y bueno, le damos las gracias. Cualquier cosa queda abierta. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Tiempo y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que hay me la pueden hacer llegar, si por ahí no quieren hacer en público, yo se la voy a llegar a ella. Bueno, arranco yo con coronavirus. Gracias, Gaby. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Nos vemos. Bueno, arranco con coronavirus. Me dicen si se nota la presentación, por favor. Bueno, una consulta, ¿se nota la presentación? Bueno, pregunta, si alguien me puede dar ok, que se vea la presentación ahí, si alguien me puede poner en el chat. Se ve, Fernando. Fernando, se ve. Perfecto, arrancamos. Bueno, actualización de COVID y dengue. Bueno, básicamente la verdad que hay mucho el tema hablado, simplemente quiero actualizar algunos conocimientos básicos. Esto lo hemos visto el año pasado y la verdad que lo quería repetir, esto que estábamos hablando desde el punto de vista de una secuencia laboral. Un poco era esto, ¿qué tengo que hacer antes de salir de casa? ¿Qué tengo que hacer traslado? ¿Qué tengo que hacer en la entrada en la empresa? Los trabajos a campo, el trabajo en oficina, el uso de espacio común y las actividades con terceros. La verdad que si alguien me preguntaba, yo esperaba que este año esto hubiera variado un poco. La verdad que ahora con el nuevo decreto, poco y nada varía. Estamos en una etapa bastante complicada con la enfermedad esta. Ustedes saben, estamos en situación crítica con las camas, entonces más que nunca esto de cuidarnos y de hacer esta secuencia laboral toma importancia, ¿sí? Cuando yo hablo fundamentalmente de secuencia laboral, ¿a qué me refiero? A esto fundamentalmente. ¿Qué debería hacer
antes de salir de mi casa. Más que nunca desayunar correctamente, una persona bien alimentada, una persona que está sana y tiene menor riesgo de ser contagiada por cualquier cosa, ¿sí? Higienizarse correctamente, lavado de manos, no le voy a explicar cómo se lavan las manos, creo que todo el mundo sabe, 40, 60 segundos, sí o sí con jabón, esto lo saben, el agua sola no elimina el virus, sino tiene que ser con jabón. La toma de temperatura corporal y usar el tapaboca antes de salir, esto ya sabemos, tapaboca, barbijo, bueno, hay una enormidad de cuestiones que esto ya lo saben, no lo voy a explicar, cómo tiene que ser colocado el tapaboca correctamente, que tiene que ser completo, si uno lavado lo puedo lavar, cómo lo toco, bueno, esto por ahí creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando me traslado al trabajo, respeta la distancia social, siempre con el tapabocas colocado. Los colectivos tienen que tener una capacidad máxima y respetar los espacios marcados, no viajar de parado. Esto ya después les voy a mostrar, hay una pequeña página, voy a ver si la puedo mostrar, en la cual figura cómo se traslada, cómo se puede llegar a transmitir el virus a través de la saliva en un colectivo que esté cerrado o no, ¿sí? Disminuir el contacto con superficies posibles de contaminación, ¿sí? Usar alcohol gel, no llevarse las manos a la cara, esto ya lo sabemos, ¿sí? Y en lo posible siempre, bueno, viajar con la ventanilla bajada. Esto depende mucho de la temperatura invernal también. Al hacer la entrada a la empresa o institución, tenemos que seguir con el control de temperatura, usar el tapaboca en todo momento, el lavado de manos, la desinfección, la higiene del puesto de trabajo, y esto que sí o sí lo tenemos que evitar nuevamente, que es evitar el contacto social, digamos, ¿sí? No compartir elementos de trabajo personales, bueno, y pongo la aplicación Cuidar, algo que se ha vuelto, por ejemplo, en el caso del empleado del Estado, para demostrar que somos trabajadores esenciales. Esto quiero hacer un hincapié, sobre todo en la entrada de la institución, que es lo que me pasa. Por ahí voy a algunas empresas y resulta que el portero, quizás que es quien más expuesto está, no tiene protección ocular, digamos, tiene simplemente un barbijo. Recomiendo fuertemente, por favor, que el portero, el fichero, aquella persona que tenga mucho contacto con gente, tenga una protección ocular, puede ser una máscara facial o puede ser un antiparras de buena calidad. Esto es importante remarcarlo, la máscara facial entera no reemplaza el barbijo tampoco, que es lo que he visto muchas veces que usan la máscara facial y no usan el barbijo. Bueno, esto no es así, la máscara facial no reemplaza el barbijo, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Bueno, esto ya lo conocen. Si tengo síntomas, harto conocer los síntomas, fiebre 37 o más, tos, pérdida de gusto o olfato, de garganta y dificultad respiratoria. Bueno, acá doy ejemplo, alcohol gel. Ejemplo también de cartelería. Esto, digamos, repito, está más presente que nunca en estas 2 últimas semanas que tenemos una cuestión crítica en el sistema de salud. Y en los trabajos a campo lo mismo. Utilizar elementos de protección personal, no compartir la botella de agua con los compañeros, los cosecheros vayan directamente a los lotes asignados, los carros de acopio contar con elementos de higiene y seguridad, fundamentalmente alcohol, ¿sí? No trabajar juntos o de a pan en la misma hilera, establecer cuadrillo o grupo de trabajo delimitando las zonas, y el personal que recibe la fruta, lo que yo un poco le mencionaba, con protección ocular. Organizar el trabajo, reducir el número de personas en la misma parcela o sitio. Bueno, ejemplo de protección, fíjese en la de la derecha, es algo que yo no quiero que pase, que esto de no usar barbijo, lo correcto sería de la persona de la izquierda, que tiene la máscara facial, pero tiene el barbijo respectivo. Otro ejemplo de protecciones oculares, ¿sí? En los trabajos de oficina, el lavado correcto de manos, en el lugar de trabajo, tratar de poner esto de las burbujas o esquemas de rotación, siempre que se pueda. Cuando yo tengo una oficina que tengo 6 personas y no tengo espacio, bueno, trata que vayan 3 un día, 3 otros, esto ya lo conocen. Realizar la higiene y desinfección de los ambientes, identificar los elementos de trabajo personal y evitar el intercambio, y la entrada y salida del personal debe ser diferente. Y algo fundamental que se está demostrando esto, ventilación natural y constante, las ventanas abiertas, las puertas abiertas. Ya sé que me va a querer matar que haga ese control de plaga, me va a decir, che, yo no puedo tener, pero bueno, la verdad que en este caso capaz que es preferible que haya un insecto y no que nos contagiemos el COVID. Un ejemplo que doy, esto ya lo termina cada empresa. Ejemplo de cartelería, esto que ya lo hemos hablado, yo creo bueno, que todo el mundo lo conoce ya, el tema del mate, cuando alguien vaya se lleva su propio mate, nadie comparte el mate hoy. Cartelería, en los espacios comunes, uso de tapabocas en forma obligatoria en la responsabilidad social, refrisar los distanciamientos, restringir las visitas, la asistencia sanitaria, ventilación natural y constante, lo vuelvo a repetir. Esto es demarcar los espacios, para eso miren todo este tipo de cintas. Bueno, esta foto que siempre la pongo, antes del COVID lo que era, después del COVID lo que es, cómo se trabaja.
hagamos hincapié en los elementos de protección personal, en actividades con terceros, que es importante, reuniones de grupo reducido, en el tema de capacitaciones al aire libre preferentemente, evitar reuniones presenciales con proveedores, el personal externo paso obligatorio por portería, los transportistas no tener contacto, los transportistas que van y vienen de un lado al otro, tratar de tener el menos contacto posible con gente de la empresa, la toma obligatoria de temperatura y el kit de olfato en cada portería, ¿sí? Y en lo posible todas las reuniones al aire libre y de corta permanencia, no más de 1 hora las reuniones al aire libre. Bueno, esto hoy saben que está prohibido, hoy por el nuevo decreto, por más que sean reuniones al aire libre no se permiten, pero bueno, si en caso que tengan que hacer, por favor no más de 1 hora. En resumen, esto yo lo he dicho anteriormente, ¿esto qué es? Es un cambio de hábitos, distanciamiento social, lavado de desinfección correcta a mano, uso de tapaboca, hay una obligación social en todo momento, no solamente en el trabajo, identificar elementos personales, evitar reuniones grupales, desinfección justamente de elementos y control de temperaturas y olores, tanto en la parte de personal como en portería. Esto ya todo el mundo lo sabe, pero hay que repetirlo. No existe un tratamiento para COVID, lo único que hay, no hay un antiviral específico, tienen que ser tratados para reducir los síntomas clínicos, ¿sí? Datos que son interesantes, a la fecha no existen evidencia que el virus contamine los alimentos, las únicas medidas efectivas son estas, lavado, distanciamiento y desinfección, y hay nueva evidencia de contagio en ambientes cerrados. Acá les dejo un par de páginas interesantes, les pido que las copien, la verdad que son páginas de marzo, de abril y alguna un poco más vieja, en el cual básicamente se dice cómo se contamina, digamos, en ambientes cerrados a través de la respiración o del habla, digamos. Hay una simulación también dentro de un colectivo, el transporte, yo recomiendo que la vean, esta que está acá, esta la del punto 2, digamos, ¿sí? La verdad que es bastante bueno, recomiendo que copien esta página y que la vean. Ya la voy a pegar en todo caso, la copio en un rato y la pego en el chat para que la vean. Son páginas que están bastante buenas y un poco explican cómo trabaja el virus, ¿sí? Estos son un ejemplo, por ejemplo, qué pasa, esto es Fuente del País, qué pasa en un espacio cerrado, digamos, acá está el riesgo marcado con rojo, ¿sí? También qué pasa cuando está ventilado y qué pasa cuando tengo las ventanillas abiertas y hay circulación. Fíjense que son bastante claros los gráficos, es decir, cuántas renovaciones por minuto hay, qué pasa si yo tengo una ventanilla abierta, si voy andando. Bueno, la verdad que está bastante bueno el artículo, yo recomiendo que lo vean, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta si yo me contagio con COVID? Si soy diagnosticado, si tengo síntomas, siempre dar aviso al personal superior. Tengamos en cuenta, me ha pasado hace poco a mí en una unidad de INTA, alguien que ha tenido síntomas y me ha dado aviso. Y hemos terminado suspendiendo el campo y toda la actividad por 2 semanas, porque esa persona no dio aviso. Esto es importante, dar aviso si tengo síntomas o si tengo contacto estrecho, ¿sí? ¿Qué significa contacto estrecho? También muchas veces se ha planteado. Contacto estrecho es la persona que tiene que haber estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, sin tapabocas, en un ambiente cerrado, dentro de las 48 horas previas al inicio de un caso probable de confirmación de COVID. Básicamente, más de 15 minutos, sin tapabocas en espacio cerrado. Eso significa un contacto estrecho. Contacto estrecho es, yo voy al almacén y justo me entero que mi almacén va a tener COVID. No, no es contacto estrecho. A menos que ya toque 15 minutos en el local, a menos de 2 metros y sin tapabocas. De ahí que la importancia es siempre usar el tapabocas, ¿sí? Este es un programa de incubación, digamos, ¿sí? Estoy con una persona, fui al examen, ojo, el examen tiene que pasar X número de días. No es que yo hoy estoy en contacto estrecho, mañana me hago el examen, porque posiblemente me dé negativo, pero al 10º día me va a dar positivo, ¿sí? Recomendaciones específicas, ya lo saben, mantener una adecuada higiene, estornudar y cubrirse, disponer de recipientes, lavarse las manos. ¿Qué más? Con el higiene de manos, esto ya lo sabemos de memoria, pero bueno, hay que mencionarlo siempre, agua y jabón, después de manipular basura, antes de comer, ¿sí? Desinfección ambiental, y esto sí me quiero hacer un poquito, ventilar regularmente los espacios de trabajo, no solamente los espacios de trabajo, sino en mi casa también, abrir las ventanas, recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada de aire. Importante contar con un programa identificado de limpieza y desinfección de toda la superficie, solución desinfectante, ¿sí? Evitar el barrido, limpieza en seco, ya que favorece la dispersión de vehículos polizados, no usar plumero, escoba ni escobillo, porque eso levanta tierra, un dicho en criollo, ¿sí? Cambiar el agua de los baldes,
el sentido de limpieza es una dirección secuencial de la zona más limpia a la más sucia, evitando retroceder. Estos son condiciones. En resumen, limpia, ventila, desinfecta tu puesto de trabajo. Creo que básicamente tengamos en cuenta esto, ventilar, nos hagamos acordes. Yo sé que la palabra, que el frío, que me hace frío, pero vamos pensando seriamente esto de ventilar. Y bueno, y acá puedo dar un ejemplo de las líneas de emergencia. En este caso son las de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. De todas formas, cada uno tenga a mano su línea de emergencia. El cronograma de incubación, como les decía, ¿sí? Juan estuvo en contacto con el COVID el día 0, dice. El día 5 se hace la primera prueba, le da negativo. El día 8 pensamos que no tenía COVID, se ha ido a una pequeña reunión, ha contagiado a otra gente. En realidad, el 10 se vuelve sintomática y da positivo, digamos. Por eso es importante, cuando tenga un contacto estrecho, esperar 14 días, ¿sí? En caso de contacto estrecho. Bueno, esto que lo digo, el coronavirus nos muestra que las personas no somos islas, sino que estamos en comunidad, y lo que nosotros hagamos, nuestras acciones van a tener incidencia sobre el resto de la sociedad. Yo dejo de compartir y dejo abierto a preguntas y respuestas por mi parte. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Algo que me parecía importante mencionar, el COVID, según los nuevos decretos, sigue siendo considerado una enfermedad profesional desde el punto de vista laboral. Por ende, si alguien tiene COVID, va a ser reconocido por la ART, para eso tiene que darle a la ART, la empresa, ciertas condiciones, un dato actualizado, tiene que dar una constancia de DISPE, tiene que tener el estudio, digamos, que oficialmente tenga COVID, no es que un laboratorio privado lo pueda hacer, sino tiene que decir una entidad oficial que tenga COVID, y tiene que tener la dispensa, que es un certificado, por así decirlo, por parte de la empresa, en la cual figura los horarios que trabaja, todo esto. Fernando, Bueno, sí, Javier de Catamarca, ¿cómo te va? sí. Una consulta relacionada a eso que estabas hablando en cuanto a la cobertura de ART. Vos sabrás que muchos de las personas que trabajan en INTE y que cumplen funciones de campo, por eso les dificulta el tema de la tecnología, por decirlo de alguna manera, y con el tema de la aplicación Cuidar, muchas veces tenemos problemas con que la usen, bajen la Sí. aplicación. ¿Tiene validez un formulario que ellos puedan firmar diariamente? Yo sé que es engorroso el tema de archivar papeles, pero ante la RT, ¿tiene validez el formulario de forma escrita, que no sea el digital de la aplicación? En realidad, vos ante la RT podés demostrar con la aplicación o con otros formularios. Siempre es mucho más fácil en la aplicación. Yo lo que te recomiendo en ese caso, que alguien de la familia o alguien de recursos humanos, no sé, vamos a poner un ejemplo. Vos tenés, digo para el INTA, pero puede ser para cualquier empresa. Tenés 5 personas de campo que no manejan tecnología. Entonces lo que hace es que el de recursos humanos le baje la aplicación en algún teléfono un día y ellos la traten de actualizar. Es más fácil, porque legalmente lo corresponde. De todas formas, tenés como comprobarlo con otro tipo de papeles que ellos estaban trabajando también. ¿Se entiende, Javier? Sí, 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 sí. Bueno, Lo recomendable sería la aplicación. Ahora, si no hay solución, bueno, de todas formas, tenés otro tipo de papeles que son estos, como me decís, o para que en caso de litigio con la RT, comprobar que esa persona estaba trabajando. Lo que te va a pedir la RT, que es, vamos a poner ejemplo, Fernando Mocoroy se contagia de COVID, trabajador esencial. Me va a decir la RT, perfecto. Primero tráigame el estudio PCR oficial, no de un laboratorio privado, en este caso de Tucumán, el Sistema Provincial de Salud, que tiene que decir que yo tengo COVID. Y después el INTA debería presentar la constancia de dispensa en la cual dice que esta persona trabajaba con tal horario, hacía tal función, es como que una certificación de servicio. ¿Se entiende? sí, perfecto, perfecto, Fernando. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos, que no debe ser tan bueno, debe haber dudas, me imagino. Le corresponde a la cobertura del pago empleado que se aíslen de manera preventiva por haber tenido contacto estrecho con un positivo. Yo entiendo que sí, digamos, eso lo maneja cada empresa, pero entiendo que sí, que si vos tenés, está demostrado que vos tenés contacto estrecho, me imagino que tu sueldo te lo van a pagar, no es que no te van a pagar. Eso dice la rosca legal. ¿Sí? No es que no te pagan porque vos tengas contacto estrecho, ¿se entiende? Es decir, no es que vos tenés contacto estrecho y no te pago, no. A ver, pongamos un ejemplo. Yo trabajo en un empaque. Declaro haber tenido contacto estrecho, no sé, con mi señora, por ejemplo, mi señora aparece con COVID. Vamos al ejemplo
es contacto estrecho, porque seguramente con mi señora debo estar más de 2 horas, más de 15 minutos sin tapabocas y en un ambiente cerrado. Bueno, se espera eso. En este caso yo soy contacto estrecho y sí, me imagino que la empresa me tiene que seguir pagando la cobertura del pago de empleado. Está Marilina, no sé si está respondida a la pregunta, ¿me puede hacer un ok? Bueno, ¿alguna otra duda? No creo que no haya. Recomiendo las páginas, estas las voy a poner ya, me aguantan un segundo. Me voy a poner ya las páginas para que queden claras las páginas estas que les digo que están muy buenas. Las voy a copiar en el link. Voy a sacar una foto. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos. Lo pongo acá para todos. Estas páginas, por favor, vean, que están bastante buenas. Recomiendo, son bastante didácticas, tienen un par de videos bastante lindos. Úselan por ahí. Sí. Una pregunta, Walter Casín de Catamarca. Sí, Walter. Hasta ahora se habla sobre todo de medidas preventivas antes para no ser positivo de COVID. ¿Qué pasa? Sí. ¿Hay recomendaciones para aquellos trabajadores que hayan contraído la enfermedad y tienen que volver a trabajar? Y la recomendación es que el médico le tiene que dar el alta. Sí, pero una vez dado el alta, por el tema de las secuelas que puedan quedar, ¿habrá alguna recomendación? ¿Se pensó algo en eso o no? Mira, yo entiendo lo siguiente. Si después de haber quedado alguna secuela, puede ser denunciado como una enfermedad profesional. Pero hay que ver si le quedó alguna secuela. Eso no lo determino yo, digamos, lo determina un médico. Y habrá que tener... Claro, pero no hay así recomendaciones como esta, digamos, uno que dio positivo para evitar que se aparezca alguna secuela. ¿Se tiene alguna consideración o no con ese trabajador? A ver, entiendo cuando vos sos positivo y has pasado COVID, vos no contagiás, digamos. ¿Entiendes? Si vos pasó COVID, tenés el alta, no sos una persona que estés contagiando que tengas el virus. ¿Entiendes? Es decir, eso queda claro primero para que si por ahí vuelve un compañero después de COVID, no lo miren con desconfianza. Si está la alta médica, esa persona. Si a esta persona le queda alguna secuela, eso lo tendrá que ver con el médico laboral o con un médico. Que dirá, no sé, vos no tenías vamos a poner un ejemplo. Vos no tenías este problema respiratorio antes de esto y hoy has quedado con una secuela. Bueno, habrá que ver cómo se lo manejan y ver lo que esté eso después. Estimo yo. Pero no hay una recomendación general, si esa es la pregunta. ¿Se entiende? Ok. Ok. Gracias. No. Vamos, ¿alguna otra consulta? Y si no, bueno, si quieren le dejo mi mail, cualquier cosa acá en el chat, ¿sí? Si tienen alguna duda, por favor me la mandan. Si tienen alguna duda, necesitan algo, sin ningún compromiso, yo les contesto. Recomiendo fuertemente, vean los artículos estos recomendados, la verdad que están bastante buenos y son muy didácticos, y ahí básicamente explica todo esto del ambiente cerrado, por qué la importancia de tener el ambiente, que el ambiente no sea cerrado y tener ventilación natural, ¿sí? Por mi parte, muchas gracias, agradezco la participación de todos y bueno, los invito el día viernes, hay una charla de primeros auxilios, seguramente yo, si bien figuro yo, en realidad va a dar un licenciado que se llama Santiago Farías, la verdad que va a estar bastante buena, bastante práctico este muchacho, así que bueno, lo espero todo el día viernes. Por mi parte, nos vemos y a cuidarse y cuídense todos, por favor, que bueno, de más está decirles, ya saben por todo esto que esto está bastante crítico, digamos, con el tema COVID, ¿sí? Y independiente que trabaje en el sector público o privado, la realidad hoy es que no tenemos camas, si alguno se agrava, y tampoco creo que en menos de una semana aparezcan de la nada las camas. Entonces, por favor, se cuidan todos. Por mi parte, muchas gracias y bueno, los espero el viernes a todos. Gracias.